Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. En Bogotá, desde la mañana, miles de manifestantes se dieron cita en el oriente de la ciudad para marchar en dirección a la Plaza de Bolívar. Con arengas, banderas de Colombia y camisetas blancas, manifestantes se dieron cita en el centro de la ciudad. Ahí estuvieron congregados alrededor de una tarima hasta eso de las 3 de la tarde. La jornada en la capital no produjo ni tuvo alteraciones del orden público. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Por tercera vez consecutiva y por falta de quórum, la plenaria del Senado no pudo debatir la reforma pensional. Senadores, en su mayoría de Cambio Radical, el Centro Democrático y el Partido Conservador, disolvieron el quórum. El presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, les pidió votar afirmativa o negativamente la reforma, pero dar el debate. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Trabajadores del Estado tendrán un aumento salarial del 10,88% para este año. Este incremento cobija a los funcionarios de las ramas ejecutiva, judicial y al magisterio, quienes verán reflejado este aumento en la nómina de marzo con retroactivo a enero. El incremento beneficiará a 1.300.000 personas. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. La Reserva Federal de Estados Unidos anuncia que todavía no está lista para recortar las tasas de interés. Nikki Haley pone fin a sus aspiraciones presidenciales. Líder criminal de Haití amenaza con guerra civil si el primer ministro no renuncia. Hamás declina tregua con Israel. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, anunció que no bajará las tasas de interés por ahora. Ese fue esencialmente el mensaje del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, antes de su testimonio al Congreso este miércoles sobre el estado de la economía actual de Estados Unidos, afirmando que no hay afán por reducir los tipos de interés. And the slowing in inflation has occurred without a significant increase in unemployment. La disminución de la inflación y el desempleo en mínimos casi históricos fueron los positivos que Powell destacó. Asimismo, el crecimiento económico sigue siendo sólido, el mercado laboral sigue en buena forma y es probable que se produzcan recortes de tipos de interés este año. De igual manera, el presidente de la Reserva Federal anunció que los avances para contener la inflación en Estados Unidos no están asegurados. La única contrincante de Donald Trump en la competencia por el liderazgo del Partido Republicano, Nikki Haley, decidió abandonar la carrera presidencial. La exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, anunció que abandona la carrera presidencial republicana e instó al presunto candidato de su partido, Donald Trump, a ganarse el apoyo de los votantes que la respaldaban. I am filled with the gratitude for the outpouring of support we've received from all across our great country. But the time has now come to suspend my campaign. I said I wanted Americans to have their voices heard. I have done that. I have no regrets. And although I will no longer be a candidate, I will not stop using my voice for the things I believe in. Haley tenía pocas esperanzas de seguir el ritmo del expresidente a medida de que la carrera tomaba un nuevo rumbo. Aún así, en su campaña, se convirtió en la primera mujer republicana en ganar las contiendas primarias en Vermont y el Distrito de Columbia. Haley, que fue la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas durante la presidencia de Trump, fue la última de una docena de candidatos importantes en abandonar una carrera en la que el expresidente partió como favorito desde el principio. Y luego de la renuncia de Nikki Haley, el presidente Joe Biden comunicó que buscará los votos de la líder republicana, mientras que Donald Trump lo rechazó.
En una declaración tras el anuncio de la retirada de Haley de la contienda, el presidente Joe Biden aplaudió a la líder republicana por ser crítica con Trump durante la campaña e instó a sus partidarios, muchos de los cuales son moderados e independientes, a pasar al bando demócrata. Según Biden, Donald Trump dejó claro que no quiere seguidores de Nikki Haley, mientras que el actual presidente dijo que hay un lugar para ellos en su campaña. We have a great Republican Party with tremendous talent. And we want to have unity, and we're going to have unity, and it's going to happen very quickly. Eso sucede luego de que ambos líderes estadounidenses obtuvieran una victoria en el supermartes. En medio de las declaraciones luego de los resultados, el líder republicano Donald Trump arremetió contra Biden y llamó a la unidad del Partido Conservador. Ahora bien, en medio de los procesos legales que enfrenta el exmandatario, diferentes encuestas apuntan que el 53% de los votantes de los Estados Unidos están indecisos y se negarían a votar por Trump si fuera declarado culpable en el delito penal. Y una porción ligeramente mayor, el 55%, dice que llegaría a esa conclusión si fuera sentenciado a prisión. Por el lado demócrata se consagró la hegemonía del actual mandatario Joe Biden luego de ganar en 15 de los 16 territorios que decidían el líder de su partido, luego de que Samboa Americana eligiera al empresario Jason Palmer. Tanto Biden como Trump siguen dominando el liderazgo en sus partidos, por lo que una revancha entre los dos el próximo mes de noviembre parece inevitable. En México, un grupo de manifestantes derribó una de las puertas principales de ingreso al Palacio Nacional mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador ofrecía una rueda de prensa dentro de las instalaciones. Un grupo de manifestantes irrumpió de manera abrupta el Palacio Presidencial de México, exigiendo justicia por la desaparición de 43 estudiantes en el año 2014 por el caso Ayotzinapa. Con el rostro cubierto, varios manifestantes derribaron una puerta del Palacio Nacional utilizando la parte trasera de una camioneta oficial y metiéndose hasta el área de registro de visitantes. En el lugar fueron enfrentados con gases lacrimógenos por parte de militares equipados con escudos y de los encargados de la seguridad del palacio en el centro de la Ciudad de México. Este breve asalto coincidió con la conferencia matutina habitual de López Obrador, quien de manera paradójica abordaba el tema del caso Ayotzinapa en ese momento. El líder de una pandilla haitiana dijo que puede haber una guerra civil y un genocidio si el primer ministro Ariel Henry no renuncia al cargo. El líder de una pandilla haitiana dijo que el país se hundiría en una guerra civil que terminaría en genocidio si el primer ministro Ariel Henry permanece en el poder. Non vers un génocide. Si Ariel Henry pas démissionné, si communauté internationale là continue à supporter Ariel Henry, y a mené nous directement dans une guerre civile et cap déboucher sur un génocide. Les agents nous te disent et communauté internationale là, spécialement les États-Unis, le Canada, la France, corps groupe là, y a responsable tout le monde qui mourir dans le pays d'Haïti. Esto sucede en medio de un estado de emergencia y un toque de queda en Haití, donde hace pocas horas también reapareció el primer ministro en Puerto Rico tras días sin conocerse de su paradero. Y el gobierno de Nicolás Maduro rechazó la prórroga de un año de la declaración de emergencia nacional dictada por Estados Unidos. Y nosotros decimos... Este rechazo se da luego de que la administración del mandatario estadounidense Joe Biden prorrogara por un año más el decreto 13692, implementado el 8 de marzo de 2015 por el entonces presidente Barack Obama, en el que Estados Unidos considera que la situación de Venezuela representa una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior estadounidense, renovado sistemáticamente cada año desde entonces. Por medio de un comunicado, el ejecutivo de Nicolás Maduro expresó que con esta decisión de la administración de Biden queda demostrado que el liderazgo decadente de Estados Unidos no está en capacidad de diseñar una política exterior coherente, que no se base en la coerción, el chantaje o el irrespeto. Venezuela aseguró en su pronunciamiento que el decreto se ha utilizado para justificar una sostenida campaña de agresión contra el pueblo venezolano, violando toda norma de derecho internacional, constituyéndose en un caso de castigo colectivo.
Luego de que no se lograra un acuerdo de tregua entre Israel y Hamás y en previsión del inicio del Ramadán, que es el mes sagrado del calendario islámico, el ejército israelí prometió no restringir el acceso de musulmanes a la mezquita de Jerusalén. El grupo islamita Hamás ha declinado la última contraoferta de tregua en la franja de Gaza planteada por Israel, pero dijo estar dispuesto a seguir negociando para llegar a un pacto que haga realidad las demandas e intereses del pueblo palestino. Mientras tanto, la ofensiva en Gaza continúa, en la que cientos de civiles a diario pierden la vida. Según el Ministerio de Sanidad gazatí, controlada por Hamás, la cifra de fallecidos asciende a 30.717, la mayoría de ellos niños y mujeres. Además, la crisis humanitaria cada día que pasa se agudiza más. Según la OMS, casi el 16% de los menores en Gaza sufren ya de desnutrición aguda. Por otro lado, Israel anunció que no restringirá el acceso de los musulmanes a la mezquita de Jerusalén durante el mes sagrado del Ramadán, en un esfuerzo por rebajar la agudizada tensión por la guerra contra Hamás. La Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra los altos comandantes rusos Sergei Kobylash y Víctor Sokolov por presuntos crímenes de guerra en Ucrania. El organismo dijo que había motivos razonables para creer que los dos militares eran responsables de ataques con misiles llevados a cabo por las fuerzas bajo su mando contra la infraestructura eléctrica ucraniana desde el 10 de octubre de 2022 hasta el 9 de marzo de 2023. Por su parte, Rusia niega haber atacado deliberadamente la infraestructura civil en Ucrania y dice que todos sus ataques tienen como objetivo reducir la capacidad de combate de Kiev. Hoy Tokio, en esa ciudad empezó a circular un robot domiciliario autónomo. Una empresa de repartición de comida empezó a implementar un nuevo servicio de entrega de robots autónomos en las calles de Tokio, Japón. El pequeño vehículo de reparto de color verde va advirtiendo por las calles una señal de atención para así garantizar su circulación. Los pequeños robots fueron desarrollados por 2 empresas de vehículos eléctricos y cuentan con una caja de carga verde, 2 grandes luces cuadradas y son movidos por 6 ruedas, 3 en cada lado, para recoger sus diferentes rutas que calculan ellos mismos. Las unidades se mueven a 5.4 km por hora y cuentan con sensores para evitar peatones y obstáculos, aunque siempre operadores humanos están preparados para auxiliarlos en caso de que surja algún inconveniente. CMI presenta Pregunta a Yamil. Muy buenas noches. Miles de personas marcharon hoy en las más importantes ciudades del país contra el gobierno del presidente Gustavo Petro. El senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, fue uno de los organizadores de las marchas que sorprendieron hoy al país por la cantidad de marchantes en todas partes. Por ejemplo, en Bogotá marcharon personajes como el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, el ex alcalde Enrique Peñalosa. Y en fin, miles de personas que realmente colmaron la plaza de Bolívar. Pues lo felicito, doctor Miguel, porque las marchas resultaron de verdad, sin ningún calificativo. Fue una manifestación importante para tener en cuenta contra el presidente de la República y sus programas. Así es, buenas noches, Yamid, y gracias por la invitación. Hoy hay que celebrar porque fue una marcha absolutamente exitosa, pero a quien hay que reconocer es a cada uno de los colombianos que salieron a marchar, porque incluso hemos denominado esta manifestación la marcha de la mayoría, porque somos conscientes que la mayoría de los colombianos no queremos que el gobierno de Gustavo Petro siga haciendo daño. Y la única manera de superar esas amenazas que hoy estamos viendo ante la ineficiencia, la corrupción, las reformas absolutamente negativas para los colombianos y por el otro lado la violencia, el debilitamiento de la fuerza pública, la inseguridad, es la unidad.
Hoy quien gana es Colombia, y porque renace la esperanza y es posible unir a los colombianos. Así que realmente, pues fue una marcha absolutamente emocionante, porque lo que vimos es que trascendió la orientación política, los partidos, la identidad partidista, y lo que terminó de alguna manera exaltando fue los valores y los principios democráticos que nos hacen sentir colombianos. No quiero que usted se sienta maltratado por la siguiente pregunta, pero realmente quienes asistimos como observadores a las marchas de hoy, observamos que en general el ánimo de la gente no era pro Miguel Uribe, sino contra los programas de reformas del presidente. Pues Yamid, yo diría, primero, la verdad es que la gente es muy amable con nosotros, es impresionante. La verdad es que además yo a título personal me siento absolutamente motivado, porque mientras recorrí durante 2 horas y media desde el Parque Nacional hasta la Plaza Bolívar, la gente fue absolutamente especial con nosotros. Y lo que uno oye de la gente es: gracias a Dios están ustedes ahí, no nos dejen solos, no se cansen, sigan. Porque además hay que reconocer que si bien todo aquel que no quiere a Petro no votó por el centro necesariamente, de acuerdo, por el Centro Democrático, pero lo que sí es evidente es que el Centro Democrático de alguna manera representa mucho más que a solo sus militantes, representa a todo aquel que hoy no está con Petro, porque entre otras cosas el Centro Democrático ha sido el partido que ha hecho un muro de contención contra Petro y el único partido que arrancó en oposición al gobierno de manera absolutamente coherente. Ahora, lo que usted dice también tiene... Sí, pero lo interrumpo. Es que hay una cosa bien curiosa que ocurrió hoy en el país. Pues todo el mundo conoce de sobra pues el impacto de importancia que ejerce el expresidente Álvaro Uribe sobre la opinión pública, no tiene discusión. Pero me llamó la atención, y yo creo que al país entero, que Uribe no apareció hoy. Usted no tiene que ver nada con Uribe, distinto pues de ser su seguidor, a pesar de su apellido, nada que ver. Pero me extrañó que el expresidente Uribe no hizo una sola demostración, pero ni una, ni verbal, ni física, ni nada de apoyo a la marcha. Pues realmente el presidente Uribe no ha hecho ninguna manifestación a ninguna de las marchas que hemos promovido, ni siquiera esta. Yo creo que en un acto de respeto, de no incluir en una marcha como estas un asunto político, es decir, un asunto que podría polarizar o que podría generar discusiones paralelas, y lo hace por respeto. Ahora, también lo hace con una absoluta generosidad, porque él entiende, pues es evidente que él ha planteado su posición sobre este gobierno de una manera absolutamente responsable, pero además también sobra decir que él lo que ha promovido es un relevo generacional. Para él es importante que quienes hoy estamos en el Congreso, por ejemplo en el caso del Centro Democrático, tanto en Cámara como en Senado, pues seamos quienes lideramos el partido, y él de alguna manera ha abierto ese espacio, vuelvo repito, porque es consciente de la necesidad de tener un relevo generacional. Y esa es parte de la posición por la que en estos tipos de cosas no participa probablemente. Ahora, esta conversación no la he tenido con él, pero sé que el ánimo de él es ese. Ahora, por el otro lado, le termino diciendo, claro que nos reunió el ánimo de rechazar las políticas inconvenientes de Petro, por supuesto. Y claro que hoy lo que uno vio fue un malestar, porque es que la gente se siente indignada, Yamid. Es que la gente, usted lo sabe, es que aquí lo reportan ustedes permanentemente. La gente no le alcanza para comer ya. La comida, la gasolina, los servicios públicos, los peajes, todo cada vez, la electricidad cada vez más caro, y los ingresos peores, cada vez menores, porque hay un clima de incertidumbre que está debilitando el sistema productivo, y Petro persiguiéndolos está generando un problema, va a generar un desempleo gigantesco, porque las viviendas, la construcción de vivienda caída, la de infraestructura caída, las ventas comerciales absolutamente caídas, las ventas en los tenderos caídas. Eso va a llevar a una crisis de desempleo gigantesca. Entonces la gente está agotada y sale a decir: por favor, hagan algo por nosotros. En inseguridad lo mismo. Cada vez, usted lo sabe, de 1.103 municipios, 400 municipios hoy tienen control territorial del Clan del Golfo, ELN y FARC. Por favor, estamos volviendo a lo peor de la violencia del pasado. Y por último, las 3 reformas. La salud vale literalmente condenar a las personas de menores ingresos a la enfermedad o a la muerte. Por eso hoy había asociaciones de pacientes marchando. Incluso me tocó el corazón. Unas mamás y unos niños diabéticos que no tienen insulina porque este gobierno no les da, porque es que hoy, no, eso no es lo que va a pasar. Hoy, después de 1 año y medio de Petro gobernando, no hay medicamentos.
O sea, Petro ya lleva gobernando casi 2 años y las cosas no pasan. En vez de resolver problemas, los está profundizando, creando nuevos. La reforma laboral hizo hoy marchar a la CGT, Confederación General del Trabajo, una de las centrales sindicales más importantes de Colombia. Salieron a marchar hoy una facción relacionada precisamente a rechazar la reforma laboral y, por el otro lado, la reforma pensional, que nos va a dejar sin pensión a la gran mayoría de colombianos, pero lo más grave es que es una estafa a 18 millones de ahorradores y peor aún, literalmente están creando una pirámide tipo DMG donde la plata se va a acabar y nos van a dejar a los que no nos hemos pensionado sin posibilidad de pensionarnos y a los que se pensionaron con el chance de perder su pensión. Pero mire, doctor Miguel, para quienes no somos ni petristas ni antipetristas, que es muchísima la gente que no toma partido sobre eso, ¿no le parece un poco injusto culpar al presidente de todo lo malo que está ocurriendo en el país? No, es que yo no lo estoy culpando de todo lo malo. Yo soy consciente, partamos de la base que yo soy consciente que hay problemas históricos en el país y que yo hago política porque quiero cambios. Yo no defiendo ni el pasado ni la situación actual, pero una cosa es cambiar lo que no funciona, otra cosa es destruir lo que sí sirve y lo que con tanto esfuerzo hemos construido. Primer punto. Petro está haciendo lo segundo, destruir todo. ¿No? ¿Por qué? Por un capricho ideológico. Por ejemplo, las 3 reformas se construyen sobre premisas falsas, son con una alta carga ideológica, no resuelven los problemas que diagnostican, sino por el contrario, los profundizan. Ahora, yo no diría que todos los problemas por supuesto digo que todos los problemas de Colombia no son culpa de Petro, pero lo que sí es verdad es que no los está resolviendo, ya lleva casi 2 años gobernando, los está profundizando y ha creado nuevos problemas. Le puedo dar ejemplos concretos. Por ejemplo, la violencia no es un problema de él, pero lo ha profundizado, como acabo de decir. Un problema que no existía, por ejemplo, la incertidumbre en hidrocarburos. Resulta nada más ni nada menos que el sector que representa el 55% de las exportaciones, 25% de la inversión directa y que representa 15% de nuestro presupuesto, que es hidrocarburos y minería, está bajo amenaza por cuenta del capricho de Petro. Ese no era un problema que teníamos. Y ahora mire lo que pasó con Ecopetrol. Es que es gravísimo lo que están haciendo con la empresa más importante de Colombia, ¿no? Destruyendo el valor absoluto. Es decir, puesto de otra manera, están empobreciendo a los colombianos. Entonces, yo no creo que sería injusto decir que todos los problemas son de él, no, ni mucho menos, pero si los está agravando, no los soluciona o crea nuevos. Otro muy grave, ayer tuvimos el debate, tarifas de electricidad en la costa. Lo heredó, no era culpa de él, pero lleva 1 año y medio gobernando, Yamid, y no lo resuelve. Entonces él cada alocución habla como si se estuviera recién posesionando y la pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a aceptar que no haga nada? Mire, doctor Miguel, este movimiento que hubo hoy en varias ciudades y estas manifestaciones como la suya no son un resumen de lo que el presidente ha llamado golpe blando. Le preguntaba, doctor Miguel, si estas marchas de hoy y este movimiento que usted está encabezando con otros muchos dirigentes no hacen parte del golpe blando del cual ha hablado el presidente Petro. No, pero ni mucho menos. Es más, comencemos con que Gustavo Petro utiliza esta teoría de conspiración para desviar la atención del fracaso de su gobierno y de los escándalos que hoy lo comprometen a él, a su hijo, a su hermano, a su familia e incluso a su círculo cercano. Petro no es una víctima de una crisis institucional o un golpe blando o duro, o como usted lo quiera llamar, o lo quiera llamar él. Él es el victimario de una crisis institucional que está provocando por un talante absolutamente antidemocrático. Es él quien abusa de su poder, es él quien se extralimita en funciones, es él que provocó un asalto a la Corte Suprema que a propósito fue uno de los detonantes de esta manifestación del día de hoy. Es más, cuando hoy salimos a marchar es todo lo contrario, es a decir que respetamos la democracia, la independencia y la separación de poderes, que apoyamos a la administración de justicia, que a los jueces les pedimos, ojo, no les pedimos que no nombren fiscal a los magistrados, les pedimos es que nombren fiscal cuando ellos lo consideren pertinente, no cuando Petro los presione. Entonces, todo lo contrario, nuestra posición, pero no desde ahora, sino desde el comienzo del gobierno, ha sido absolutamente en el marco del Estado de Derecho. Es que eso es lo que defendemos, la democracia. No hemos hecho oposición violenta, agresiva, no hemos hecho oposición con vías de hecho, por fuera de las vías democráticas, todo lo contrario, dentro de la democracia.
Y segundo, hoy vuelvo, repito, hoy hay que darle un reconocimiento a cada colombiano que salió a marchar y yo les agradezco, aprovecho hoy para decirles gracias por haber salido a marchar, porque eso hace que haya nuevamente esperanza. En lo que yo sí coincido es que hay incertidumbre absoluta de lo que viene después, porque no sabemos Petro hasta dónde es capaz de llegar, porque como no tiene ni escrúpulos ni límites morales, éticos o legales, no sabemos de qué sea capaz de hacer, o más bien puede hacer todo lo que él quiera, o es capaz de hacer lo que quiera. Entonces hoy ver estas plazas llenas, ver la emoción, marchas absolutamente pacíficas, marchas alegres, marchas absolutamente, además diría yo que representan muchos sectores. Ya hablamos de pacientes, CGT, centrales sindicales, transportadores. Hoy hubo una manifestación paralela en las 26 de más de 100 mulas pasando, porque es que les van a subir el ACPM, y eso no es solo con los transportadores, es con todos los colombianos que van a seguir encareciendo la comida y en general los bienes. Él no puede hacer como el avestruz con la cabeza dentro de un hueco. Ahora, él nunca ha reconocido errores, nunca ha escuchado críticas, pero también es verdad que es que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Él sigue pensando que es que aquí es un grupo de privilegiados que no quieren perder los privilegios. No. Este es el pueblo. El pueblo está mamado de Petro. Y la pregunta es, Gustavo Petro, ¿cómo va a seguir? Y lo que uno ve es que lo que él va a seguir es radicalizándose más. Acaba de hacer estos 3 nombramientos absolutamente mediocres, por no decir otra cosa, en el DPS a Bolívar, en el DNP a Alexander López y en la unidad de riesgo a Oscar Carrillo, y eso lo que empieza es a indignar más a la gente. Entonces yo lo que diría simplemente es, no queremos tumbar ilegalmente a Petro, eso nunca lo hemos propuesto, lo hablamos con Almagro ahora que estuvimos en Washington, por ejemplo, y obviamente lo que sí es importante es recordar que Gustavo Petro hoy es investigado por violación de topes electorales, financiación ilegal, financiación irregular y otros delitos relacionados con esa financiación, y eso sí, pues yo lo que supongo es que nadie pediría que hubiera impunidad ni para él ni para nadie. Entonces eso habrá que investigarlo y eso es lo que llaman juicio político, que tiene que continuar. Pero lo que es evidente es que no lo queremos sacar. Es más, termino con esto, unidad total es lo que queremos, porque la unidad nos lleva a la victoria en el 2026, donde tenemos que hacer un cambio de verdad para resolver los problemas de la gente. Resulta, doctor Miguel, que un reportaje que yo alguna vez leí sobre Mao, después de la larga marcha para tomar Pekín, le preguntaron a él, ¿y ahora qué? Y Mao respondió, detrás de las montañas hay más montañas. Y entonces le pregunto yo a usted, ¿y ahora qué? Pues mire, ahora arranca un movimiento, este es un día histórico, porque arranca un movimiento de unidad. Nunca antes habíamos visto tantas personas de diferentes sectores políticos, tantas agremiaciones con intereses diferentes, tantos gremios con alcances diferentes y activistas y ciudadanos uniéndose con un único propósito. Primer punto. Segundo, esa unidad va a llevar a tener una alternativa real para ponerle punto final a Petro y sus aliados en el 2026. Ahí, perdón, ¿qué quiere decir ponerle punto final a Petro? Que le ganemos las elecciones en el 2026. Ah, no, pero no es interrumpir su gobierno. No, ni mucho menos. Como le acabo de decir, nosotros bajo ninguna circunstancia queremos salirnos del Estado de Derecho. Es más, la crítica a Petro es que es él quien está poniendo en crisis la democracia, tiene bajo amenaza al Estado de Derecho y es él el que desborda sus facultades constitucionales. Por eso hoy marchamos por la democracia. No. Ahora, otra cosa es el juicio político en el debido proceso, como una vía democrática que hay que adelantar por todos los escándalos e información que tenemos sobre su financiación ilegal en campaña e irregular y violación de topes. Pero el punto es, ¿ahora qué? Los colombianos hoy tienen que sentirse satisfechos, porque lo que queda claro hoy es que hoy hay futuro, que vamos a ganar en el 26, que unidos vamos a llegar a la victoria. Segundo, le quedó un mensaje importante a los congresistas hoy, que no pueden aprobar esas reformas inconvenientes sin asumir un costo político. Es que no se le olvide a los partidos que están dispuestos a apoyar esas reformas que van a sufrir un costo político. La inmensa mayoría de los colombianos no queremos esas reformas, pero además es apoyar a la Corte, es apoyar a los periodistas y libertad de prensa, es apoyar al sector productivo y es apoyar a policías y militares. Así que esto debería ir, digamos, confluyendo de alguna manera en un proceso donde pasamos de la indignación que se siente hoy ante este gobierno a la acción. Y lo bonito de estas marchas, que vuelvo a repito son pacíficas, es que cada colombiano que marchó hoy siente que está aportando en la construcción de un mejor país. Y por supuesto es un gran mensaje a Petro,
para que no gobierne más solo para la minoría radical y violenta que representa, sino que gobierne para todos. A los congresistas, como ya dije, que sepan que los colombianos van a estar atentos a sus votos a las reformas y que van a asumir un alto costo político. A la oposición nos motivan, nos dan moral, porque no crea usted que es fácil darle una batalla a este gobierno ideológica, digamos, en contrarrestar estos argumentos. Es muy complejo porque Petro, pues evidentemente es hábil. Y por último, es un mensaje a la comunidad internacional, que Petro no es víctima, sino es victimario. Ahora mire, doctor Miguel, usted bien lo sabe, que las reformas, fundamentalmente la reforma a la salud, que es la que ha originado tanta reacción en el país, pasó en la Cámara por un fenómeno de burocracia. Y digamos que quienes están en contra de la reforma temen que esa fórmula de conseguir votos con burocracia podría repetirse en el Senado. Ese temor de muchos no puede repetirse o presentarse en el Senado. Pues esa es la intención de Gustavo Petro, Yamid. Lo que quiere el gobierno es presionar a los congresistas para aprobar sus reformas. Y evidentemente, como ya sabemos, el gobierno no ha tenido escrúpulos en negociar lo que haya que negociar. Lo estamos viendo ahora en La Guajira con los carrotanques que se robaron. El robo de La Guajira puede ser hasta de 200.000 millones de pesos, que es producto del interés de Petro de comprar conciencias en el Congreso. O atención. No, pero ahí sí, perdón, pero sí, Guajira tiene un senador, uno nada más, no tiene... No es verdad. No, hay muchos senadores. Si usted va y mira, si usted busca cuántos senadores tiene La Guajira propios, puede haber uno, pero le voy a decir, hay muchos que sacaron 20 o 30.000 votos. No, perdone que lo contradiga. La Guajira tiene un senador que es el doctor De Luque. De acuerdo, pero le quiero decir que hay congresistas de otros partidos que no han ido a La Guajira nunca y que sacan miles de votos allá. Y así es como están pagando esos favores. Yo me voy a abstener de dar nombres porque me parece irresponsable hacerlo en un programa como este y no en la Corte Suprema. Pero lo que es evidente es que está pasando, y ese tipo de corrupción se da es por la compra de votos para senadores. Pero además le voy a agregar otra cosa. Usted no necesita tener votos en una región para que eso suceda. Es que lo que hemos visto, y buena parte del flagelo de la corrupción que hemos visto durante los últimos años, es cómo un congresista se asocia con un alcalde en cualquier parte, no tiene que ser donde saque votos, y terminan haciendo un negociado con la plata que el gobierno les da. Pero ese es otro punto. Lo que usted está planteando es, ¿compraron votos en la reforma a la salud? Sí, los compraron en la Cámara. ¿Los pueden comprar en el Senado? Sí, los pueden comprar. Es parte del riesgo. Ahora, ¿qué hacemos los que estamos en la oposición? Pedirle a los ciudadanos que le pongamos la lupa a los congresistas para que si lo aprueban se les cueste. Le voy a dar un ejemplo. En la reforma a la salud, hoy está en la Comisión Séptima, tiene 14 congresistas, 14 senadores, 6 abiertamente a favor de la reforma de Petro, pero hay 8, 6 a favor de la reforma, 6. Hay 4 abiertamente en contra y hay 4 senadoras que van a terminar por decidir. Pues Colombia, obviamente, yo creo que hoy un mensaje importante para ellas fue, Colombia no quiere esa reforma a la salud, pero lo que es evidente es que el gobierno va a tratar y va a hacer lo que tenga que hacer para aprobar no solo esta, sino la pensional y la reforma laboral. Y lo que es evidente, y yo quiero dejar aquí claro, es que hay consenso en que esas reformas son inconvenientes. Consenso entre la centroizquierda y la derecha. Esto no es ideológico, hay un consenso gigantesco de que son inconvenientes. Ahora, también hay consenso en que queremos cambios, pero incluso nosotros, desde la oposición, queremos cambios. Es más, a cada crítica la acompañamos con una propuesta. En buena parte hoy salir a marchar no solamente fue en contra de Petro, fue a favor de Colombia, fue a favor de la democracia y de la libertad. Y eso implica que somos conscientes de que necesitamos cambios y mejoras, pero insisto, no en destruir lo que con mucho esfuerzo hemos conseguido. Pero ahora, mire, doctor Miguel, es evidente que las marchas de hoy fueron exitosas, por una parte, pero también es evidente, doctor Miguel, que cuando las marchas fueron organizadas por el presidente Petro para apoyar a su gobierno, también tuvo buena respuesta. Lo que uno ve como periodista es que el país va hacia un enfrentamiento entre petristas y antipetristas que puede llegar un momento de que sea delicado. A ver, yo haría un comentario frente a las marchas de Petro. La gran diferencia entre marchas de Petro y marchas de la oposición es que Petro, primero, de una manera absolutamente extraordinaria y diferente a todos los gobiernos de antes, promueve marchas a favor del gobierno que antes no sucedía, paga
la logística la paga el gobierno, la convocatoria la hace el gobierno, pauta oficial para convocar, paga desplazamientos y viáticos, trae a indígenas del Cauca que le cuesta miles de millones a los colombianos. Hemos destapado que más de 200.000 millones de pesos en convenios a la CRIC y a las diferentes asociaciones indígenas que los apoyan. Es decir, están gastando nuestros impuestos, los que paga usted y a mí, los que pagan los que hoy están viendo este programa, para movilizar a la gente. La diferencia nuestra es que es totalmente espontánea. Entonces, pues evidentemente no se pueden equiparar. Segundo, nosotros nunca hablamos con un lenguaje ni nos interesa promover un lenguaje que pueda llevar a esa confrontación que pueda incluso ser violenta. No nos interesa, nunca lo vamos a hacer. Pero en cambio Petro sí utiliza un lenguaje de resentimiento y odio que está crispando los ánimos, ¿no? que está caldeando los ánimos. Pero lo que sí le puedo decir con absoluta contundencia es que el país sí se va a dividir entre petristas y antipetristas. Usted dijo en algún punto, algunos no tomamos partido, sí, hoy probablemente, pero a medida que esto avanza, vamos a ir teniendo que decidir de qué lado estamos, porque lo que nos jugamos es todo. Pero un momentito. A medida que esto avanza, ¿qué es lo que avanza? El gobierno de Petro, que le hace daño gigantesco a Colombia. Pero simultáneamente con el gobierno de Petro también va avanzando la oposición a Petro. No, pues claro, pero es que esa oposición, vuelvo a repito, es el antipetrismo, que cada vez será mayor. ¿Y de qué manera ustedes, los organizadores de estas marchas, van a continuar haciendo este llamamiento a marchar y marchar y marchar? Pues primero, haciéndolo absolutamente pacífico. Van a seguir marchando. Pero claro, las veces que sea necesaria. Es que tenemos que mostrarle a Colombia, tenemos que mostrarle al gobierno, al mundo entero, a la comunidad internacional, a los periodistas, a los medios. Tenemos que mostrarle a los políticos que hoy el pueblo no está con Petro. Es que es el pueblo, la gente que está sufriendo, como le decía hace unos minutos, no está con Petro. Entonces, claro que hay que marchar las veces que sea necesario. Esta, en buena parte, lo desató el asalto que provocó en la Corte Suprema de Justicia, donde estaba presionando a los magistrados para elegir fiscal. Entonces, ante la necesidad de responder en defensa de la institucionalidad, salimos a marchar. Pero hay muchísimos motivos que se van agravando. Las reformas, la violencia, la muerte de líderes sociales, la persecución a un sector u a otro. Entonces, eso va llevando a que hoy la necesidad de que se adelanten las investigaciones de él en la comisión de acusaciones, eso va llevando a que la gente cada vez se quiera ir sumando. Y a lo que yo me refiero es, a medida que avance el daño que Gustavo Petro le está haciendo al país, más antipetrismo va a haber. Y las elecciones del 26 van a ser así. Pues al final vamos a llegar a esto, un candidato petrista contra un candidato antipetrista. Y el gran éxito hoy, para no repetir la historia latinoamericana, es empezar a trabajar en la unidad ya. Y esa es mi prioridad. Mi prioridad hoy es tender puentes entre diferentes sectores políticos, diferentes sectores activistas, cívicos, gremiales, empresariales, para que nos unamos, no por ideología política, sino por proyecto de país. Y cuando se habla de puentes, ¿por qué no buscan también crear puentes con el mismo gobierno? Lo hemos hecho, Yamid. Es que no olvide que Álvaro Uribe, con diferentes miembros de su bancada, se ha reunido ya 4 o 5 veces con Petro. Ahora, es que ir a hablar con Petro es como hablar con una pared, ¿no? Petro, pues se sienta a hablar, pero no escucha. No reconoce errores, no oye críticas, no sabe acordar, solo impone. Es que cuando uno tiene, Petro de alguna manera funciona con una alta carga ideológica, a propósito, una carga social, una ideología socialista, trasnochada, medio nostálgica del hombre, que lo lleva a falsos dilemas. Parte de la posición que él nos pone siempre es, o hacen lo que yo digo, o entonces no hacemos nada. Así no funciona. Uno no puede llegar a falsos dilemas permanentemente. Tiene que permitir que haya acuerdos. Entonces yo diría que Gustavo Petro, o diría que a él no le interesa hablar con nosotros, o por lo menos reconocer errores, pero a nosotros sí siempre nos ha interesado acercarnos al gobierno a representar los intereses de los colombianos. Doctor Miguel Uribe, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y a ustedes los invitamos a continuar aquí en CMI. Gracias, Yamid. CMI presentó Pregunta a Yamid. Noticentro 1, CMI. Marchas y manifestaciones contra reformas propuestas por el gobierno Petro. Masiva participación principalmente en Bogotá y Medellín. Las marchas fueron pacíficas en todas las ciudades. Solo ligeros desórdenes en Pasto, informó la policía. Hay fuerzas que no quieren el cambio, dice el presidente Petro sobre marchas en su contra. Violentos desórdenes en la Universidad Pedagógica.
insisten en mejoría de instalaciones. Nuevamente fracasa en el Senado reforma pensional. 59% de los colombianos no apoyan eliminación de EPS, dice encuesta contratada por la ANDI. Alerta ambiental en Bogotá. Prohibición de corridas de toros a un paso de ser ley. Exfar propone que Mancuso hable en debate ante el Senado. Alza salarial del 10.88% a todos los empleados públicos del país. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Las marchas en contra de las reformas que propone el gobierno del presidente Gustavo Petro registraron una masiva participación. En Bogotá, miles de personas se congregaron en la Plaza de Bolívar. La jornada se desarrolló de manera pacífica. Desde las horas de la mañana, miles de manifestantes se dieron cita en el oriente de Bogotá para marchar en dirección a la Plaza de Bolívar. La multitud se expresaba en desacuerdo con el gobierno actual. Con arengas, banderas de Colombia y camisetas blancas en su mayoría, los manifestantes llegaron después de una larga caminata bajo un intenso rayo de sol a lo largo de la carrera séptima al corazón de la capital del país, en donde desde las 11 de la mañana se congregaron frente a una tarima en la que pasaban a expresar sus opiniones. Una oportunidad más en que los colombianos le estamos demostrando al presidente Petro lo que pensamos de su desgobierno. Y nuestra invitación es para que él se aparte, cumpla con la Constitución como está escrita, sin tener que acomodarla a su situación. La jornada en su mayoría se vivió de forma pacífica. Los manifestantes desocuparon la Plaza de Bolívar a eso de las 3 de la tarde. Y en Medellín, miles de personas participaron de las marchas contra las políticas del actual gobierno. Así se vio desde el aire la movilización de la oposición convocada en Medellín. Según las autoridades, hubo una asistencia masiva de cerca de 35.000 personas. El recorrido inició en la playa con la Oriental y terminó en el Parque de las Luces, en el centro de la ciudad. Las diferencias por las reformas planteadas por el actual gobierno y la iniciativa de la paz total, entre otros temas, se escucharon en la marcha. Es un sentimiento nacional. Es un gobierno en que la mayoría de la gente en Colombia no ve legítimo. Es un gobierno que desafortunadamente ha quedado mal y Colombia se está manifestando. Queremos defender la democracia del país, el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, porque estamos en un gobierno que no quiere, le entregó toda la guerrilla y no tenemos que permitir eso. La movilización terminó sin dificultades de seguridad en el centro de la ciudad. En las diferentes ciudades del país, las marchas se desarrollaron de manera pacífica contra las reformas y políticas del presidente Petro. Desde las 10 de la mañana, cerca de 10.000 manifestantes entre líderes políticos, grupos sociales y ciudadanos de la oposición del gobierno de Gustavo Petro se dieron cita en el Parque de las Banderas de Santiago de Cali para dar inicio a una movilización que se extendió hasta la plazoleta Jairo Varela y que buscaba rechazar las recientes iniciativas del gobierno nacional. Los opositores del gobierno Petro, que vestían con camisetas de Colombia o prendas de color blanco, se manifestaron frente a los recientes escándalos del gobierno nacional y las polémicas reformas que para ellos representan un desafiante panorama de gobernabilidad ante el cual consideran crucial fijar una posición clara. El blanco de una paz total que se esfuma, las banderas de Colombia y las camisetas de la selección tiñeron las calles de Barranquilla. Aproximadamente 5.000 personas salieron a marchar contra las reformas y medidas del gobierno de Gustavo Petro. La manifestación salió a las 10 de la mañana de la estatua del Joe Arroyo en la calle 72 con carrera 46. Bajó por la carrera 44 hasta la calle 53, por donde arribaron a la Plaza de la Paz. Tras 2 horas de recorrido, aún quedaron energías para entonar, con aparente dolor patrio, el himno nacional. Durante la marcha que se tomó hasta el mediodía las calles céntricas de Bucaramanga, miles de santandereanos gritaron, arengaron y reclamaron de todo al gobierno Petro. Comparsas y actividades culturales acompañaron esta jornada que
que transcurrió pacífica y ordenadamente sin traumatismos en la movilidad. Más de 3.000 personas salieron a manifestarse este miércoles en Neiva contra el gobierno del presidente Gustavo Petro. La movilización, que contó con ganaderos, comerciantes y veteranos de la fuerza pública, circuló por la carrera Quinta hasta la calle Cuarta frente a la gobernación del Huila. Más de 3.000 personas salieron a protestar en contra del gobierno Petro. Con arengas y pancartas, los cucuteños manifestaron su inconformismo de no querer ser como su espejo vecino, Venezuela. Los comerciantes consideran esta como la última gran protesta antes de una situación política y social peor en el país. Los cucuteños reclaman seguridad, empleo, vías, atención en educación y salud. En Villavicencio, unas 1.000 personas realizaron un plantón en la plazoleta de banderas en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro. En su gran mayoría personas adultas con banderas de Colombia y gritando arengas en contra de las reformas del presidente Petro pidieron la salida del primer mandatario de Colombia. La manifestación, que se extendió por espacio de 3 horas, se desarrolló en completa calma. Cientos de personas se concentraron en la Plaza de los Coches, centro histórico de Cartagena, y llevaron a cabo un plantón en contra de la gestión del gobierno de Gustavo Petro y las decisiones que ha tomado durante su mandato. Del plantón participaron miembros del Centro Democrático, ciudadanía en general y líderes sociales, que además rechazaron los proyectos de reforma pensional y de la salud. La manifestación, que inició pasadas las 4 de la tarde, se llevó a cabo en completa calma. La policía entregó un balance sobre el desarrollo de las marchas. Desde la Sala Estratégica de la Policía Nacional, el subdirector de la institución, el general Nicolás Zapata, por medio de un video enviado a medios de comunicación, reveló la cifra de personas que salieron a marchar este miércoles. Esto ha concentrado exactamente 52.000 personas. Hizo referencia a los puntos donde se concentraron. Hay 22 actividades, 12 concentraciones, 10 movilizaciones. Señaló que hubo desorden solo en una región del país. Hubo algún tipo de desorden en la ciudad de Pasto, pero ya fue intervenido por la policía. Un gran dispositivo por parte de las autoridades para prevenir desórdenes a nivel nacional. Tenemos exactamente 26.000 policías desplegados en todo el territorio. La mayor concentración de personas se dio en Bogotá, Cali y Medellín. Pues el presidente Petro habló sobre estas marchas contra las reformas que él está proponiendo. Dijo que algunas personas no quieren el cambio en Colombia ni perder los privilegios. El presidente Gustavo Petro no fue ajeno a las marchas de la oposición en el país. El jefe de Estado aseguró que quienes salieron a las calles no quieren perder los privilegios. Hoy tenemos manifestaciones que no quieren cambiar el país, está bien. Siempre habrá fuerzas que, saliendo de los privilegios, no quieren perderlos. Pero las fuerzas volcánicas de la sociedad colombiana indudablemente quieren una transformación de Colombia, porque no se vive bien. En la mayoría de las ciudades se escucharon arengas en contra de las reformas sociales, por lo que el mandatario salió una vez más en defensa de sus propuestas. Poner en examen la política pública sobre pensiones, donde nadie se pensiona sino una minoría de muy altos ingresos, o la política pública de salud, donde, como resultado de 30 años de un mercado en la salud, tenemos la tasa más alta de mortalidad infantil de toda la OCDE. Las declaraciones se dieron durante la posesión de Alexander López como nuevo director del Departamento Nacional de Planeación. En Bogotá, a esta hora regresa la normalidad de las inmediaciones de la Universidad Pedagógica al norte de la ciudad tras una jornada de disturbios. A las 2 de la tarde, algunos encapuchados vandalizaron unos paraderos de buses para atraer a la fuerza pública, que al llegar a las instalaciones de la Universidad Pedagógica en la localidad de Chapinero, respondió con fuertes gases lacrimógenos y miles de chorros de agua para contener la furia de los encapuchados. Los encapuchados utilizaron bombas de pintura contra las tanquetas blindadas de la policía para obstaculizar su visión, logrando que los vehículos fueran cambiados en repetidas ocasiones. Los enfrentamientos obligaron el cierre de varias vías en la localidad de Chapinero, al norte de Bogotá, lo que generó colapso total en el tráfico en ese punto de la ciudad en plena hora pico de la tarde. Los manifestantes solicitan arreglos urgentes a la infraestructura de la sede de la Universidad Pedagógica.
Transportadores de carga se unieron a las movilizaciones convocadas por la oposición. Rechazaron una posible alza en el precio de la CPM. En sus vehículos de carga, los transportadores acompañaron las movilizaciones de hoy. Aseguraron que no acordarán ningún aumento en el valor de la CPM con el gobierno. Nosotros no podemos aceptar ninguna propuesta que sea alza de combustible. Lo que tenemos que aceptar es propuestas como aumento de producción de petróleo en Colombia para que no tengamos que importar ningún producto para poder hacer el diésel en nuestro país. Protestaron también por la situación económica del país, que según ellos ha reducido la carga en un 40%. No hay perspectivas de ventas. Los inversionistas han dejado de invertir, están parqueando su dinero para no reinvertirlo en nuestro país. Para nosotros es importante que todos los empresarios sigan reinvirtiendo su dinero en Colombia, no fuera de él. Por eso es que cada día hay menos carga. El próximo 13 de marzo se espera una reunión entre ministerios de Hacienda y Transporte con el gremio transportador. Por tercera vez consecutiva y por falta de quórum, la plenaria del Senado no pudo avanzar hoy en el debate de la reforma pensional. El esfuerzo de funcionarios del gobierno como el ministro del Interior y el nuevo director del Departamento Nacional de Planeación fue infructuoso, lo mismo que de senadores del pacto histórico. Los partidos de oposición disolvieron el quórum y no hubo debate de reforma pensional. Cuando se rompen los quórums, yo fui parlamentario y en algún momento llegué a la conclusión que eso no era bueno, había que cumplir la tarea y preferíamos votar en contra los proyectos de ley. Lo que quieren que hacer los señores senadores y senadoras es, si no están de acuerdo con el proyecto, presentar su iniciativa, y en democracia se falla. La presidenta de la Comisión Séptima, ponente de la reforma pensional y también de la reforma a la salud, dice que el panorama está complejo para el gobierno. El escenario del Congreso en el Senado está complejo, se ha tornado más político que técnico y ya aquí toca que realmente nos volquemos, incluida la ciudadanía, a tratar de combinar y tratar de realmente convencer a los senadores de que no se trata un tema de gobierno, sino la gente está esperando estas reformas sociales. La próxima semana se retomará el debate el miércoles, también habrá plenaria el jueves. El 59% de los colombianos no está de acuerdo con la eliminación de las EPS. Esto lo reveló una encuesta realizada por la Andy Einbamer. En una segunda entrega de la encuesta de percepción de los colombianos sobre el sistema de salud, la Andy Einbamer revelaron que 1 de cada 3 colombianos cree que el sistema ha empeorado en el último año. Además, mientras en 2023 el 32% de los encuestados estaba de acuerdo con la eliminación de las EPS, en 2024 ya son el 41%. Los diferentes agentes del sistema no solamente han recibido, digamos, permanentes ataques reputacionales de parte de las autoridades, sino les ha costado muchísimo trabajo poder establecer una relación fluida en términos del flujo de recursos hacia los territorios, hacia los diferentes prestadores, hacia los diferentes proveedores. Ha sido muy difícil. Es más, ha venido sucediendo algo que no debería suceder, y es que ha habido una discriminación en algunos casos, por ejemplo, entre los sistemas públicos y los sistemas privados. Sin embargo, el número de personas en desacuerdo con la eliminación de esas entidades sigue siendo alto, ubicándose en el 59%. Sobre el proyecto de reforma a la salud, el 65% de los encuestados respondió que el sistema debe tener solo algunos ajustes. El 32% considera que debe transformarse totalmente y el 2% cree que debe seguir igual. El 64% de los entrevistados no está dispuesto a afiliarse a un sistema público. La jefa de la Delegación de Paz con el ELN, Vera Grave, insistió en que los problemas internos de esa guerrilla son de exclusiva responsabilidad de ellos y que deben ser resueltos por ellos. La negociadora se mostró confiada en que las consultas que lleva a cabo el ELN sirvan para que ese grupo consolide su apuesta por la paz. Si bien la jefa negociadora reconoce que la paz tiene enemigos, dice que la paz debe unirnos. Pues los procesos de paz que deberían unirnos, que deberían ser una causa común de esta sociedad, pues obviamente generan debates, no solo tienen amigos, tienen también personas que quieren que esto no funcione, pues eso lo vemos todos los días, pero se trata de que lo fortalezcamos, que convoquemos a la sociedad que asuma este proceso, a que le demos la importancia, porque finalmente la paz nos tiene que unir. Dijo que confía en que las consultas que adelanta el ELN con la delegación de la mesa traiga decisiones de paz para esa guerrilla. Esa palabra de confianza es importante. Confiamos en que
que esto ayude a consolidar el proceso y la decisión de paz del ELN. A propósito de las consultas, Vera dijo que los problemas del ELN los deben solucionar ellos mismos. Nosotros dijimos, los problemas del ELN los resuelve el ELN y en eso nos sostenemos. Hoy quedó listo el plan para culminar el diseño de la participación de los colombianos en el proceso de paz. Respeto por la majestad e independencia del Congreso exigió el presidente del Senado, Iván Name, al presidente Gustavo Petro. Dijo que al Congreso no le pesa la soga del presidencialismo. Les urge mucho el dinero. Un día después de que el presidente de la República dijo que Iván Name se jactaba de parar las reformas en el Congreso de la República, el presidente del Congreso respondió: pedimos independencia, respeto y ojalá que no haya intervención de otra rama ofreciendo, quitando o poniendo, como ha sido un sistema del modelo presidencial colombiano. Vuelvo a decir algo que dije el día que me posesioné. A este Congreso no le pesa una soga en el cuello del presidencialismo. Y el presidente Petro replicó: lo que afirmo es que si no se debate la reforma a las pensiones, millones de ancianos no tendrán la opción de un bono pensional y los fondos privados de pensiones irán a la quiebra. Le solicito al presidente del Senado responsabilidad con la tercera edad de Colombia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que Colombia es el país más letal de América para los defensores de derechos humanos. Colombia nuevamente es un tema de preocupación para los organismos internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante un informe, aseguró que nuestro país es el que registra más casos de asesinatos contra los defensores de derechos humanos en América. Según cifras recopiladas por la CIDH, el año pasado se registraron 34 muertes en Cauca, Putumayo, Nariño y el Valle del Cauca, considerados los 4 departamentos más peligrosos para los defensores de derechos humanos. Además, son regiones donde se presentan cultivos de la coca, narcotráfico y grupos armados que han generado años de conflictos afectando a la población civil. Sin embargo, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos revela una cifra más alta de asesinatos. Hemos documentado el homicidio de 105 defensoras y defensores de derechos humanos en el país y es la cifra más alta del mundo siempre. Además, el conteo del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz muestra que en lo que va del 2024 ya se han registrado 27 asesinatos de líderes sociales en el país. La Procuraduría General mantuvo la suspensión provisional que impuso al canciller Álvaro Leiva. La decisión le fue notificada durante una audiencia. Si nada extraordinario ocurre, Leiva se reintegraría a su cargo en el mes de mayo. Su abogado le pidió a la Procuraduría que anule el proceso que cursa en su contra por la licitación de los pasaportes. La firma Thomas Gregg & Sons pidió al canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, que entregue para su firma el contrato que le adjudicaron por 600.000 millones de pesos para la elaboración de los pasaportes. Este es el derecho de petición mediante el cual la Unión Temporal Pasaportes 2023, de la que es socia mayoritaria la firma Thomas Gregg & Sons, le dice al canciller encargado Luis Gilberto Murillo que está lista para firmar el contrato que se ganó con la adjudicación por cerca de 600.000 millones de pesos para hacer los pasaportes en Colombia. Primero, efectuar de manera inmediata los movimientos presupuestales que viabilicen la celebración y ejecución del contrato, los cuales son perfectamente válidos y posibles a la luz de la normativa vigente y de los recursos disponibles. Segundo, proceder a adoptar las medidas necesarias para la formalización del contrato derivado de los actos. Esto es, proceder a la suscripción del contrato en la plataforma SECOP 2. Dice la representante legal de la Unión Temporal, Ana María Gómez Sarmiento, que está a la espera de que el canciller encargado Luis Gilberto Murillo explique y les diga claramente cuáles son las objeciones y la supuesta invalidez de las resoluciones mediante las cuales su Unión Temporal se ganó la adjudicación para hacer los pasaportes. La alcaldía de Bogotá declaró nuevamente la emergencia ambiental por la mala calidad del aire en el suroccidente de la ciudad. El distrito declaró emergencia ambiental en Bogotá. Se cumplen los requisitos para declarar el alerta, entonces eso se cumplió en el suroccidente. Requerimos de 27 horas seguidas de estas estaciones, del 50% de las estaciones de monitoreo en el suroccidente de la ciudad, reportando condiciones de calidad del aire buenas o moderadas.
Es por ello que habrá restricciones de movilidad en el suroccidente de la ciudad. Los vehículos de carga mayores a 10 años de antigüedad no podrán circular de lunes a viernes entre las 6 de la mañana y las 8 de la mañana y entre las 5 de la tarde y las 8 de la noche. Estos vehículos solo podrán circular en el suroccidente de Bogotá por la avenida Boyacá, la avenida Calle 13 y la autopista sur. El resto de vías tendrán restricción en el horario mencionado. La Comisión Sexta de la Cámara de Representantes avaló en tercer debate un proyecto de ley que prohíbe las corridas de toros en todo el país. La plenaria de la Cámara tendrá en sus manos la ley que prohíbe las corridas de toros en todo el país. Esto luego de que la Comisión Sexta aprobara en tercer debate el proyecto, por lo que está a solo un paso de convertirse en una realidad. Este proyecto de ley es un proyecto que ha sido construido con las diversas fuerzas políticas, concertado con distintos partidos, de autoría de casi 50 congresistas actuales y pues bueno, estamos en la tarea. En caso de su aprobación definitiva, la ley estipula que habrá un periodo de 3 años de transición para la prohibición. Es la primera vez que en el país pasa positivamente un proyecto de ley que prohíbe las corridas de toros. Lo decidimos asumir la ponencia por varias razones. En primer lugar, porque da un periodo de transición y porque es acotado. Nos da 3 años para permitir la reconversión económica y laboral de personas que directa o indirectamente derivan su sustento de esta actividad. El proyecto ahora tiene que ser agendado en la plenaria de Cámara, donde enfrentará su último debate. La Asociación Hotelera de Colombia, Cotelco, denunció que bandas delincuenciales tienen azotados los destinos turísticos del país. El representante del gremio hotelero puso el dedo en la llaga sobre el grave impacto que está teniendo la delincuencia sobre el sector del turismo. Para tratar de ver cómo abordamos problemáticas, sin duda alguna, asociadas a una estructura criminal organizada, donde necesitamos más capacidades desde la policía, por supuesto, en esa fortaleza de inteligencia para poder desestructurar estas bandas que están afectando, por supuesto, nuestros destinos turísticos en el país. Dijo que en destinos turísticos como Bogotá, por ejemplo, hay otros factores que están incentivando la inseguridad. Queremos hacer un llamado para que estas obras públicas, por supuesto, puedan terminar a tiempo. Ahí hemos encontrado una problemática asociada a esas demoras o a esos retrasos por esas polisombras que, entre otras, se terminan convirtiendo también en un factor que permite aumentar el riesgo de ser víctima del delito. Es crítica la situación de la laguna del Otún, ubicada en el Parque de los Nevados, en Risaralda. En mayo del 2023, la laguna del Otún, zona de reserva y conservación que hace parte del Parque Nacional de los Nevados, se veía así. Y hoy la laguna se ve con afectación considerable y su nivel ha disminuido. Por eso, a 3.900 metros de altura y luego un recorrido, las autoridades ambientales hicieron un llamado para mitigar en buena parte el riesgo de desaparición de la laguna del Otún, que surte de agua a Pereira y otros municipios de Risaralda y Caldas. Bueno, realmente es un panorama bastante complejo, lamentable. Las condiciones de cambio climático han hecho que todos estos ecosistemas tengan serias alteraciones. Por su parte, el gobernador de Risaralda anunció la compra de predios para iniciar la reforestación, ya que la ganadería y otras actividades agropecuarias, sumadas al fenómeno del Niño, han golpeado al Parque de los Nevados. Iniciar un proceso de compra de predios para la conservación. Tenemos cerca de 4.000 hectáreas en ganadería extensiva en los límites con el Parque Nacional Natural de los Nevados. El periodo de vida de la laguna del Otún y el Nevado Santa Isabel está entre los 10 y 15 años, por eso piden una intervención urgente. El ingreso a la laguna del Otún está restringido, con el fin de evitar la presencia de visitantes, ya que el riesgo de un incendio forestal es latente, debido a las altas temperaturas que se presentan también en el Parque de los Nevados. Finalizaron los trabajos en la vía que de Manizales va a Medellín y al Valle del Cauca. Después de 8 años de trabajos, culminaron las obras de la vía de 4G Pacífico 3 que comunica a Manizales con Antioquia y el Valle del Cauca. En total fueron 146 kilómetros que se intervinieron, en donde se cuenta la vía hacia La Pintada en Antioquia como la que lleva hacia el Valle del Cauca con rumbo a Buenaventura. Empezamos un periodo formal de recibo de la obra, a lo largo del cual ustedes verán el personal destinado por la concesión, finalizando actividades menores, instalación de tacha, instalación de señalización y finalización de cuneta. Fueron alrededor de 2 billones de pesos los que se invirtieron en la obra, en la que los viajeros se podrán ahorrar por lo menos 1 hora de viaje hacia Medellín e igualmente hacia el Valle del Cauca. La Corte Constitucional ordenó la suspensión de la convocatoria pública que lleva a cabo el Congreso para elegir al Contralor General de la República.
La sala plena de la Corte ordenó esta tarde la suspensión de la convocatoria pública que abrió el Congreso para elegir al próximo Contralor General, pues recordemos que la entidad lleva meses en interinidad tras la nulidad de la elección del Contralor Carlos Hernán Rodríguez. El Consejo de Estado anuló la elección de Rodríguez el pasado mayo por irregularidades que no fueron atribuidas directamente a él, sino al procedimiento que en su momento lideró el Congreso. La Corte decidió la suspensión de la búsqueda del sucesor de Rodríguez porque aún no se sabe si la sala plena ordenará su reintegro. La Corte estudia una tutela con la que Rodríguez pide regresar a su cargo. En medio de una cumbre entre Colombia y Estados Unidos, se habría ofrecido la venta de aviones F-16 para reemplazar a los Kafir, que empiezan a quedarse estacionados en las bases aéreas de Colombia. En su visita a Estados Unidos, el comandante de las fuerzas militares, general Elder Giraldo, llegó a varios acuerdos con el mayor general Van McCarthy, comandante de la Guardia Nacional de Carolina del Sur. Puesta a disposición la flota Black Hawk de la Guardia Nacional, se acordó que iniciará estudio para llegar a un acuerdo y fortalecer capacidades aéreas en cabeza de un mayor general. El objetivo, según la reunión, es recibir aeronaves tipo F-16. Se analizó la capacidad para adquirir una versión actualizada de estos aviones, que reemplazarían a los obsoletos Kafir. Construcción de infraestructura férrea en Colombia para dar cumplimiento a una orden presidencial. La Comisión de Acusación inspeccionó las cuentas que reportó la campaña del presidente Gustavo Petro en el Consejo Nacional Electoral. La diligencia se adelantó como parte de la investigación por presunta financiación irregular que se sigue contra el primer mandatario. También la célula legislativa escuchará el próximo 14 de marzo a Nicolás Petro Burgos como parte del proceso. El presidente Gustavo Petro nombró a 2 embajadores en La Haya para apoyar una demanda contra Israel por genocidio. Los nuevos funcionarios en la Corte Internacional de Justicia son Juan José Quintana Aranguren y Diana Carolina Olarte Bacares. Esta última será embajadora ante el Reino de los Países Bajos. La Jurisdicción Especial para la Paz escuchó los reclamos e impactantes testimonios sobre la salud mental de varios policías que fueron secuestrados por las FARC en la toma de Mitú en noviembre de 1998. Una afectación psicológica muy grande. La JEP escuchó a víctimas de secuestro del bloque oriental de las FARC. Varios de los 61 policías que permanecieron en cautiverio tras la toma de Mitú hicieron fuertes revelaciones. Después del secuestro, estuve internado en el Hospital Metropolitano por 20 días. Tuve un tratamiento como 3-5 años, con tratamiento a base de químicos. Hemos escuchado unos relatos muy duros, e incluso personas que quedaron en situación de indigencia y que habitan en la calle, con trastornos psiquiátricos. Los policías sobrevivientes clamaron ante la JEP por ayuda económica. Que se nos tenga en cuenta el tiempo que somos secuestrados, que se nos triplique para la pensión, para la cotización de pensión, ¿sí? Porque es que la gran mayoría del personal está afuera. La directora de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, entregó al Congreso un informe detallado sobre una masiva depuración de contratistas de programas de primera infancia. La directora del ICBF se sometió a un debate de control político en la Comisión Séptima de la Cámara por el manejo de la contratación en los programas de primera infancia. La funcionaria defendió su gestión y denunció un apetito voraz de los contratistas por quedarse con los convenios. Y lo que ha pasado con el contrato de aportes y el régimen de aportes es que lo entregamos para todo tipo de servicios y a dedo, entre comillas voy a decir a dedo porque eso también está la invitación cerrada. Uno dice o esto es un apetito voraz o cuál es el interés del trabajo con los niños. Ojalá sean 5.000 personas que quieran trabajar por los niños y las niñas. Cáceres aseguró que hay una depuración de contratistas para garantizar la transparencia en la contratación. La Procuraduría se opuso al levantamiento de las medidas que recaen sobre el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso en Barranquilla. Señaló que es difuso el papel como gestor de paz que cumpliría el ex líder de las autodefensas. No tiene representación alguna sobre estructuras paramilitares que se formaron posterior a la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia
es decir, Clan del Golfo y Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, fue la razón de la Procuraduría para oponerse a la libertad de Mancuso en una nueva audiencia ante Justicia y Paz en Barranquilla. Se opone, por supuesto, señoría, en tanto todos los aspectos decantados y señalados se echan de menos por la Procuraduría. Sin embargo, la Fiscalía señaló que es viable levantarse las 33 solicitudes de prisión preventiva que tiene en Barranquilla Mancuso. La postura de la Fiscalía es que la Fiscalía se allana y escucha la posición de la magistratura frente a este tema. El ex jefe paramilitar respondió respecto a lo que le propuso al gobierno. Lo que me han solicitado es que gestione como gestor de paz la facilitación de diálogos que conduzcan a una negociación que lo lleve a la desmovilización, al desarme de todas estas estructuras. La Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla estudiará en una nueva audiencia programada para el 13 de marzo el levantamiento de procesos de Mancuso. El Partido Comunes propuso llevar a Salvatore Mancuso al Senado de la República para que hable de verdad y de paz. Así lo reveló a Noticentro 1 CMI el senador Julián Gallo. Julián Gallo Cubillos es el vocero del Partido Comunes, ex-FARC. Dice que cuando estaban en la guerra, Salvatore Mancuso fue aplaudido en el Congreso de la República. Hoy lo quiere llevar al Senado de la República para que, según él, cuente la verdad. Fue traído aquí a estos recintos por los aupadores del paramilitarismo, por aquellos que de alguna manera se casaron con ese proyecto contrainsurgente, convencidos de que esa era la salida para derrotar el proyecto insurgente que en ese momento nosotros representábamos. En su condición de gestor de paz que le otorgó el presidente Gustavo Petro, nos parece que es conveniente que venga y reafirme ese compromiso con la paz, pero también para enviar ese mensaje de que no se va a poder producir el cierre del conflicto mientras no tengamos una verdad completa por parte de todos quienes intervenimos en el conflicto. Según Gallo Cubillos, esta no es una venganza contra el expresidente Álvaro Uribe. El estadounidense John Poulos confesó en una audiencia que asesinó a la DJ Valentina Tres Palacios en un apartamento del norte de Bogotá, según él, en medio de una relación sexual. John Poulos confesó que asesinó a la DJ Valentina Tres Palacios de 21 años. El estadounidense sostuvo una relación sentimental durante 9 meses con la mujer. Yo me quedé destruido. Yo a ella la amaba. Poulos se declaró culpable en el juicio que se adelanta en su contra por el feminicidio ocurrido el domingo 22 de enero de 2023 en un apartamento del norte de Bogotá. Había consumido muchas drogas. Entonces era como si un cañón me estuviera disparando. Poulos respondió a las preguntas que hizo su abogado defensor, revelando que fue con un cable que aparentemente usaban para sus encuentros íntimos con el que habría causado su muerte. Porque lo habíamos usado en ese día varias veces, pero ya después estaba en un estado inducido por las drogas y el alcohol. No sé qué pasó, no sé si yo lo hice. Declaró que conoció a la víctima a través de la red social Tinder y que se enamoró de ella. El gobierno decretó un reajuste salarial de 10,88% para los empleados estatales. Los trabajadores del Estado tendrán un aumento salarial del 10,88% para este año. Durante los anteriores gobiernos, difícilmente habíamos logrado romper la barrera del 1% al 1,32% y en esta ocasión pasamos al 1,55%. Es significativo para los trabajadores. Este incremento cobija a los funcionarios de la rama ejecutiva, de la rama judicial y a los maestros, quienes verán reflejado este aumento en la nómina de marzo con retroactivo desde enero. Tenemos una conquista histórica porque hicimos un estudio de cómo estaban los salarios de los maestros, estaban por debajo del resto de trabajadores del Estado. Por lo menos podemos decir que está por encima de la inflación. Durante muchos años hubo aumentos que escasamente cubrían en la inflación. El aumento beneficiará a 1.300.000 trabajadores y aplica también para ministros y directores de despacho que quedarán ganando más de 26 millones de pesos mensuales. El ministro de Minas, Omar Andrés Camacho, anunció cambios en el modelo tarifario para la energía. El gobierno ya tiene listo un proyecto de decreto para aliviar las tarifas de energía en el país, pero sobre todo solucionar la crisis en la costa caribe colombiana.
se buscará reducciones en los componentes tarifarios como generación, distribución, comercialización y pérdidas técnicas, donde se tiene la mayor dificultad ya que el porcentaje en la costa es más alto que en el interior del país. Una mesa de trabajo específicamente para analizar la componente de pérdidas y ahí revisar cuál es la situación, cómo se viene desarrollando ese plan de pérdidas y cuáles alternativas hay. Hay diferentes propuestas sobre la mesa y las vamos a estudiar todas. El funcionario garantizó la toma de medidas y la conformación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Y están en curso los nombramientos de los que vienen porque pues hay que hacer los trámites, exámenes, en fin. Las medidas serán socializadas con el sector energético del país. El ministro de Comercio, Germán Umaña, anunció que Colombia tiene 74 proyectos piloto para el desarrollo de tecnologías de hidrógeno verde. El gobierno colombiano firmó una serie de acuerdos con Alemania para la implementación de proyectos de hidrógeno verde en el país. Se fijó una hoja de ruta donde ya se tienen 74 proyectos piloto para la puesta en marcha de esta tecnología que radica en la generación de energía con plantas de tratamiento amigables con el medio ambiente. Tenemos proyectos, desde hace año y medio hemos venido desarrollando y hoy se presentaron los proyectos. El funcionario señaló que estos proyectos van en línea con la transición energética del territorio nacional. Queremos hacerlo con partenarios democráticos y Colombia es un país que tiene energía, que es un partner de valores, que tuvimos los objetivos comunes. Se tendrá acompañamiento desde Alemania para el desarrollo de estos proyectos. El gobierno nacional lanzó una línea especial de crédito para facilitar la compra de vivienda por parte del magisterio en el Fondo del Ahorro. Solo 3 de cada 10 maestros en Colombia tienen casa propia, por lo que el gobierno nacional lanzó una línea de crédito especial con el Fondo Nacional del Ahorro. Estamos lanzando el programa Vivienda Docente que permitirá que dispongan del crédito que requieren para adquirir su vivienda. Los maestros van a poder comprar vivienda nueva, vivienda usada, mejora de vivienda, construcción en lote propia. La tasa de interés de este crédito será la más baja del mercado y no habrá tope para el monto del crédito. Van a tener tasas en condiciones normales desde el 6,3% efectivo anual, tasas muy favorables a lo que se veía muchos años antes de pandemia. Les vamos a dar otros beneficios adicionales como no cobrarles por el avalúo, no cobrarles por el estudio de títulos. Se estima que 311.000 maestros se verán beneficiados con la línea especial de crédito que se extenderá por 5 años. Los usuarios de microcréditos están colgando con las cuotas de sus préstamos. Eso es lo que dijo la Asociación Colombiana de Instituciones Microfinancieras. La presidenta de Asomicrofinanzas, María Clara Hoyos, manifestó la preocupación de este gremio porque mientras en el año 2018 la cartera morosa del sector era del 5%, en el 2023 superó el 11,6%. Cuando empieza uno a mirar la cartera vencida sumado a los castigos, los resultados son bastante preocupantes. Situaciones que efectivamente no habíamos enfrentado en épocas anteriores. ¿Por qué se están colgando los deudores? Hay muchos factores. Un tema, las ventas se les han bajado, el costo de los insumos también, que es una población que no tiene mucha facilidad de ahorro, entonces no tienen los ahorros para poder pagar sus créditos. La dirigente explicó que de los 21 billones que suma la cartera del sector, 2,3 billones de pesos están en mora. La plenaria de la Cámara aprobó un proyecto de ley que busca otorgar beneficios tributarios para las empresas que hagan donaciones de alimentos. El proyecto causó polémica durante la votación, luego de que el Pacto Histórico Partido de Gobierno pidió aplazar la sesión hasta conocer el impacto fiscal de la iniciativa. Ante la proximidad de la Semana Santa, la Autoridad de Pesca reporta un aumento del 37% en la producción pesquera del país. En Colombia, la producción pesquera en el último año ascendió a 163.000 toneladas y el sector creció 37% en el último trimestre. La mayor producción se registró en los departamentos del Huila, Meta, Tolima, Cundinamarca y Boyacá, Córdoba y Antioquia. La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca tiene para esta vigencia una apuesta muy importante, que es la transformación productiva. En cifras, lo que queremos es que alrededor de unas 47.000 toneladas sean consumidas en el transcurso de la Semana Santa o la Semana Mayor. La directora de la Autoridad de Pesca reveló que en el sector se generan más de 61.000 empleos directos y más de 183.000 indirectos.
El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,48% a 1.307 puntos. La acción de Promigas fue la que más subió, con una valorización de 3,73% a 5.290 pesos. La acción de la inmobiliaria PI fue la que más bajó, con una pérdida de 4,12% a 65.200 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Interconexión Eléctrica ISA, al movilizar más de 10.000 millones de pesos, con una variación positiva de 3,14% a 17.740 pesos. Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.932 pesos con 55 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.760 pesos y la venden entre 1.800 pesos. Un euro cuesta 4.290 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.86. El azúcar se transó en 21,45 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $72.08. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $82.92. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.085 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.